lo que dice la Biblia. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ve aquí interesante. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Qué interesante es esto, dejándolo medio muerto. Entonces, verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Oiga, qué fuerte es esto. Un sacerdote, orden religioso. Un levita es un adorador de la tribu de Leví. Oiga, qué fuerte es esto. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, oiga qué fuerte es esto, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Voy a predicar un mensaje chiquito, pero poderoso. Los predicadores saquen papel y lápiz porque voy a soltar cosas que le van a ayudar para predicar en los días que vienen. Entonces, abroche los cinturones. Esto va a estar fuerte. Estaba hablando con un hombre de Dios que es el pastor Dixis de Honduras y me trajo alguna luz sobre algunas cosas de el buen samaritano. Y mientras leía esto, empecé a pensar en algunas cosas que creo que nos pueden ayudar. La primera es que un intérprete de la ley no era cualquier cosa. Estamos hablando de una persona que era un doctor, era un letrado, era un académico de las escrituras. Un intérprete de la ley era alguien que tenía la suficiente veracidad, la suficiente autoridad y la suficiente credibilidad en un pueblo para ser escuchado. Para este intérprete de la ley, Jesús no era el Hijo de Dios. Para este intérprete de la ley, Jesús era otro más. Y uno se pregunta, porque a veces cuando las personas miran que cuestionan a una mujer de Dios, que cuestionan a un hombre de Dios, las personas dicen: ¿pero por qué? ¿Qué? Aquí, que allá. Sí, pero estamos hablando del Hijo de Dios. Cuestionan a Jesús. Este intérprete de la ley
se levantó y dijo para probarle. Y después de que Jesús le contesta con una pregunta, la Biblia dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vea qué interesante. El nivel de maldad desde los tiempos bíblicos, el nivel de maldad en contra del ministerio de Jesús no estaba fuera de los templos. El nivel de maldad estaba dentro de los templos. Esto, escúchelo el que tiene oídos para oír. Por muchos años hemos hecho guerra espiritual para quebrantar, para derribar, para destruir, para establecer una nueva legalidad sobre otros lugares, y no hay nada de malo en eso. Por el contrario, gloria al Señor. El problema que creo es que hemos tomado algunas cosas y hemos ignorado otras. La gran guerra que Jesús tuvo, la gran batalla que tuvo Pablo, la gran guerra que tuvieron hombres de Dios, no estaba fuera de los hombres y mujeres que se hacían llamar profetas, sacerdotes, reyes, gente que decía que había sido puesta por Dios en un lugar, pero no era así. Más bien eran un instrumento en las manos de las tinieblas. Y cuando tú te detienes allí y tú te preguntas qué fue lo que realmente Dios quiso decir con esto. Escucha esto. Dice que este intérprete se levantó para probarlo, haciendo qué cosa: heredaré la vida eterna. Si el tipo conoce las escrituras, el tipo sabe lo que Jesús está diciendo y el tipo ha visto la mano de Dios, porque vea lo que es esto. Dice aquí, según la Biblia, cuando uno lee, mire lo que había acontecido. El capítulo 10 del libro de San Lucas habla de la misión de los 70. Habla de todo lo que empezó a moverse, los pueblos, las ciudades, la gente, las multitudes, las familias, los hogares, los enfermos por miles fueron sanados. Entonces ellos vienen con el regocijo, con la bendición, porque ya no es Jesús aquí, sino que es Jesús manifestado en 70 personas. Ay, qué fuerte es esto. Cuando ellos regresan con gran gozo, con gran alegría, entonces se encuentran a Jesús. Y Jesús está aquí. Mira qué interesante es esto. Dice que Jesús se regocija y les habla a ellos de que no se gocen de esto, sino de que se gocen que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué tremendo es esto. Ahora, cuando yo analizo el texto, ¿por qué un intérprete de la ley? ¿Por qué un hombre que aparentemente conoce las escrituras puede dejarse usar por las tinieblas? ¿Por qué un hombre que tiene conocimiento puede ser la piedra de tropiezo para el ministerio de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay encerrado que nunca hemos visto? La inmensa mayoría de líderes, de denominaciones, la inmensa mayoría, obviamente no todos. Yo conozco hombres que realmente son hombres de Dios, pero la inmensa mayoría de líderes, la inmensa mayoría cargan demonios. La inmensa mayoría. Y usted los oye hablar de que son ancianos, que ellos son vigilantes. Usted dice, ¿vigilantes de qué?
vigilante, la pregunta es ¿de qué? Este intérprete de la ley no le alcanzó lo que había leído, no le alcanzó lo que había escuchado, no le alcanzó para poder reconocer que Jesús era el Señor. ¿Por qué no lo reconoce? El tema es tan violento. No lo reconoce para mí por algunas cosas. La primera, porque para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, tiene Dios que revelártelo a ti. Número dos, para reconocer que Jesús es Dios, o que Jesús es el Hijo de Dios, escúcheme bien, lo segundo es que a mí se me tienen que haber abierto los ojos espirituales. Porque yo puedo conocer todos los versículos bíblicos que pueda registrar en mi mente, pero si a mí no se me reveló la esencia de la Escritura, yo estoy en problemas. ¿Qué dice la Biblia? Porque viendo, ven, oyendo, no oyen. ¿De qué fuerte es esto? Quiere decir que el que un hombre predique la palabra no quiere decir que es de Dios. No quiere decir que ese hombre está lleno de revelación. No quiere decir que ese hombre tiene algo de parte de Dios, o que ese hombre tiene experiencias con el Espíritu Santo. En su mayoría no es así. No lo es. Entonces, este hombre es un intérprete. O sea, yo puedo esperar que la persona que cuestione a Jesús sea un agorero, sea un brujo. Yo puedo esperar que el que confronte a Jesús puede ser un sortílego. Yo puedo esperar que el que cuestione a Jesús sea alguien que realmente le haya vendido su alma a Satanás. Pero uno se detiene y dice, ¿pero cómo? El que cuestiona a Jesús es un intérprete de la ley. Un intérprete. Estos tipos tomaban los rollos. Estos tipos estaban continuamente en discusiones, discutiendo qué sí, qué no, qué profecía ya, qué profecía falta, cuál es el tiempo, qué es lo que esperamos. Era un intérprete de la ley. Era un intérprete. Pero este cuestiona a Jesús. Ahora, la Reina Valera se nos queda muy escasa. Dele compartir, porque esto ahorita se va a poner color de hormiga, hermano. La Reina Valera es muy escasa en cuanto a lo que es la traducción como tal, y se nos queda muy corta. Porque cuando tú lees el mismo pasaje en versiones más antiguas, te das cuenta que el pasaje como tal, hay muchas partes que es totalmente distinto. Y escuche el que tiene oídos para oír. Porque el tipo llega y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Después de que Jesús le pregunta qué fue lo que se te enseñó, qué es lo que tú has aprendido, el hombre responde a la perfección y Jesús le dice, bueno, ve y hazlo. Y él, no bastándole eso, porque está lleno de no, está lleno de maldad, está lleno de celo, está lleno de pleito, está lleno de mucha obra de las tinieblas, el tipo trata de justificarse. Yo he visto gente religiosa maldiciendo a una persona y después justificando lo que hicieron. Yo he visto hombres y mujeres difamando a alguien y después justificando que es que ellos son celosos del evangelio, que es celoso del carajo, celosos de nada. No son celosos, son hijos del diablo, son hijos de las tinieblas, son hijos de Belcebú, son parte de la simiente de la serpiente en esta tierra. Y escucha esto, porque dice que este hombre, pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, este tipo está mal, pero
la inmundicia no lo deja ver que él está errado, sino que la inmundicia es como las escamas del Leviatán que se tapa una con una para protegerse. Entonces él se justifica a sí mismo. Dice y dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús expone una historia. Y en la historia Jesús dice que un hombre descendía de Jerusalén. ¿De dónde descendía? De un lugar profético. ¿Hacia dónde? Hacia Jericó, hacia otro lugar profético. Era una persona que tenía algún tipo de bien, porque dice que le aparecieron unos ladrones y queriendo, en la lucha que tuvo, lo golpearon, lo dejaron medio muerto y se fueron y le quitaron todo. Pero cuando tú lo lees en otros textos de la Biblia y en otros pasajes de otras versiones, no dice así. Hay otras versiones de la Biblia, se lo voy a leer. Una Biblia antiguísima. El mismo pasaje. Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Y aquí interesante porque en esta versión de la Biblia no dice el buen samaritano, sino que el pasaje se llama el mayor precepto. El mayor precepto. Aquí te cambia la idea por completo. Oiga lo que dice. Levantándose un doctor de la ley, queriendo agarrar a Jesús, queriendo tomar a Jesús en algo, decidió tentarle para buscar la ocasión y matarlo. Y le dijo: maestro, ¿cómo un hombre como yo, siendo perfecto, ¡ay, qué fuerte!, podría alcanzar más perfección? Entonces Jesús le dijo: tú conoces las Escrituras, conoces la ley, sabes lo que está escrito cuando lees. Y le preguntó: ¿recuerdas algún pasaje que tú creas que es digno de ser compartido? Él rápidamente se puso de pie y dijo: recuerdo uno en especial. Jesús lo miró y le dijo: ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a aquel que tú consideres tu prójimo. Oiga, qué fuerte es esto. No dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a aquel que tú consideres tu prójimo y le harás bien. Dice que Jesús, y mirándolo Jesús a los ojos, le respondió: si tú conoces esto, que da vida, ¿por qué sigues muerto? Qué violento es esto. ¿Por qué sigues muerto? Él, queriendo justificarse porque le molestó mucho la respuesta de Jesús, le preguntó: si yo, conociendo las Escrituras aún más que tú, ¿cómo te atreves a preguntarme tú a mí? Entonces Jesús decidió contarles una historia. Y en la historia él dijo: venía un hombre importante que tenía influencia tanto en Jerusalén como en Jericó y otras ciudades,
y le salieron al encuentro después de haber tenido una gran experiencia espiritual. Vea qué fuerte es esto. Le salieron al encuentro, no dice ladrones, le salieron al encuentro espíritus inmundos que querían matarlo. Y él luchó y luchó y luchó, pero ellos pudieron más que él, de manera que él quedó en el suelo debilitado, sin fuerzas, cuestionando y preguntándose: ¿dónde está el Señor que cuida a sus hijos? Entonces Jesús se levantó y dijo: pasó un hombre que venía del templo y lo conocía, y mirándolo de lejos dijo: yo sabía que este no llegaría a ningún lugar. Pasó un levita, quien había salido de ofrecer adoración al Eterno, a nuestro Dios, y lo miró con desprecio y dijo: este no era aquel hombre a quien todos decían que era hombre de bien y lleno de gracia. ¿Qué le ocurrió? Pero en medio de aquello apareció un samaritano. Pero en medio de aquello apareció un hombre de Samaria, quien lo había visto a él y reconocía que este hombre, golpeado y debilitado, alguna vez estuvo fuerte. Este hombre que venía de Samaria dijo: no puede ser posible que su misma gente y que su mismo pueblo y la misma gente de su ciudad lo ignoren mientras él está debilitado después de una batalla espiritual tan grande como la que tuvo. ¿Ve qué violento es esto? Entonces este hombre que descendía de Samaria lo tomó, y llegándose a él, fue movido a gran misericordia, porque reconoció que estaba delante de alguien que no era cualquier persona. Y derramando aceite y vino, limpió sus heridas, aunque las heridas no eran superficiales, sino que estaban en el alma de aquel hombre que había sido debilitado. Lo hizo montar en su propia cabalgadura, lo montó en su propia unción, le condujo a un mesón, que significa autoridad, y lo cuidó toda aquella noche. Y cada vez que lo miraba, él salió de un lugar y iba hacia otro lugar, pero fue interceptado. Parece que se nos pegó la transmisión. Aleluya, parece que se nos cayó la transmisión, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok, creo que nos volvimos a recuperar. Perfecto. Escuche, porque esto me parece violento. Y dice que lo cuidó toda aquella noche, porque él dijo: este es un hombre a quien debe de tratársele de la misma manera como él lo hizo en algún momento. ¿Qué fuerte es esto? Esto me parece extraordinario. Es una versión
súper antigua de las Escrituras, súper antigua. Y el día siguiente se levantó y le dio 2 denarios, que era el salario de todo un año de una persona. Se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale porque es valioso. Y si algo más necesitas, ponlo a mi cuenta. Y escucha esto lo agrego yo, lo que da la idea de que este hombre de Samaria siempre se quedaba en ese mesón y era un cliente recurrente, para estar siempre en ese lugar, lo conocían. Entonces le dice: si gastas más, lo pones a mi cuenta. A mi cuenta. ¿Ya qué fuerte es esto? Entonces Jesús volvió a ver al intérprete de la ley y aquel doctor que conocía las Escrituras y le dijo: ¿quién crees tú que fue el verdadero? Voy a leer. ¿Quién crees tú que fue el que mostró de verdad su corazón? Y él respondió: el hombre de Samaria. Y Jesús lo miró y le dijo: no. El hombre de Samaria lo que mostró fue misericordia. Y ahí se queda la historia como dando vueltas. Entonces me fui a otro texto donde Jesús responde lo que preguntó allí. El verdadero prójimo, si se pudiera llamar prójimo, no era el samaritano. El verdadero prójimo fue el hombre al que levantaron, que tenía que haber mostrado un poco de agradecimiento. ¿Por qué la Biblia no dice nada del hombre que fue golpeado, que venía de un lugar profético llamado Jerusalén, iba rumbo a un lugar profético llamado Jericó? ¿Por qué la Biblia no da los detalles? Lo que él tuvo fue una guerra espiritual, peleó contra demonios, peleó contra huestes de maldad, peleó, se debilitó. La versión antigua no dice que le robaron, la versión antigua dice que lo golpearon espiritualmente y lo debilitaron casi al punto de morir. ¿Verdad qué tremendo es esto? Entonces, cuando tú te detienes allí, Jesús dice: no, es que el verdadero prójimo no fue el hombre de Samaria. El verdadero prójimo que nunca entendió fue al que le echaron aceite y vino en las heridas, al que sanaron. El verdadero prójimo fue al que montaron en la cabalgadura. El verdadero prójimo fue al que llevaron al mesón, al que cuidaron toda la noche y por el que pagaron 2 denarios para que lo cuidaran. Curiosamente, se volvió a pegar. Curiosamente, en toda la parábola no se dice en ningún momento que este hombre dijo: gracias. Lo montaron en la cabalgadura, que representa unción, le echaron aceite, le echaron vino, que representa el Espíritu de Dios, que representa sanidad, lo llevaron a un mesón, que representa autoridad, y en ningún momento este tipo dijo: gracias. Gracias. El verdadero prójimo fue el que nunca abrió la boca para decir gracias. El samaritano no fue prójimo. El samaritano actuó por misericordia. El samaritano actuó porque lo había visto este hombre. El sacerdote lo conocía bien. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no solamente era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que era un hombre de
templo, era uno de los hombres que estaba en el templo, pero que tenía alguna luz de Dios, y por tener alguna luz de Dios, entonces tenía batallas espirituales. Por eso cuando estos hombres lo ven a él, en vez de levantarlo, decían, no, más bien este era el que era un estorbo para que se pudiera hacer lo que nosotros hemos hecho siempre. Entonces, nunca parece que el tipo, cuando lo suben a la cabalgadura, cuando le echan aceite, cuando le echan vino en las heridas, dice que lo dejaron medio muerto, pero medio muerto no es que el tipo estaba en coma, estaba golpeado. Oiga, escúcheme bien, medio muerto no era que el tipo estaba inconsciente, estaba consciente, pero nunca abrió la boca para decir gracias. Hay demasiados hombres que se montan en la unción de otros. Hay demasiadas mujeres que se montan en el ministerio de otros. Hay demasiadas personas que caminan bajo la influencia de ministerios de Dios. Se montan en la cabalgadura, usan el aceite, usan el vino de otro, los llevan a un mesón para poderlos cuidar, que representa autoridad, pagan para que los bendigan y están ahí con ellos una noche. ¿Cuántas vigilias pasan hombres de Dios? ¿Cuántas vigilias pasan mujeres de Dios peleando por la vida de alguien que ni siquiera dice gracias? El verdadero prójimo no fue el que lo juntó. El verdadero prójimo fue el que nunca dijo gracias. El que nunca dijo, yo debería de agradecer con toda mi alma por lo que hicieron por mí. Escúcheme bien. A mí me apasiona predicar. Hemos estado orando a Dios fuerte, porque Dios nos ha mostrado sobre el ataque que viene a la familia. Cuando ganó el presidente que acaba de ganar en Estados Unidos, las personas se vuelven locas. Sí, que viene, no sé qué. Esa es la misma cantaleta de toda la vida. La misma cantaleta. Sí, que el año 25 será el mejor año. Dejen de hablar estupideces. Y dejen de hablar mentiras. Y dejen de hablar groserías. Y dejen de tomarle el pelo a la gente, a las personas. Se va a desatar una de demonios en el mundo. Se va a desatar una guerra en contra de la familia. O usted lo toma o no lo toma. O usted se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo. Hemos hablado de parte de Dios que hay hombres y mujeres que tienen que hacer votos. Nosotros el día 28 vamos a presentar votos a Dios. El día 1 de enero vamos a presentar votos a Dios por nuestra familia. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Si usted siente que nosotros le mentimos, que estafamos a las personas, que nos enriquecemos con la plata que la gente da, no dé nada. Los que nos conocen de cerca saben que nosotros no jugamos con esto y que honramos a Dios con lo que hacemos y lo hacemos con el corazón, así como lo oye. A mí me llama muchísimo la atención una mujer que me escribe de ¿cómo se llama este lugar? De Venezuela. Me escribe Venezuela y me dice, pastor, yo no tenía absolutamente nada. Y una vez usted habló sobre esto de dar, y entonces usted dijo que lo que entraba a su ministerio era para darle de comer al necesitado, para darle al pobre, para darle al que realmente tenía una necesidad de comida. Y a mí el Señor me sacudió y me dijo, si tú sigues bajo maldición es porque quieres. Porque encontraste un ministerio que abrió una puerta para la bendición. Y tú tienes que abrir tus ojos. Esta mujer se vuelve y ella dice, ¿qué tengo que hacer? Dios, el Señor puso en su espíritu y le dijo, empieza a ofrendar. Empieza a ofrendar, empieza a ofrendar. Tú has robado, tú has hecho lo malo, te has congregado en iglesias, has diezmado por 20 años y vas de una a otra peor y vas a mal y a mal y a mal y toda la vida y no sales adelante. Y dice que la mujer dijo, Señor, yo quiero probar si realmente este ministerio es de Dios. Envió una ofrenda, no sé cuánto envió.
Pero yo ni siquiera pregunto esas cosas. Y la mujer dice, envía una ofrenda. Y le puedo decir, pastor, que en menos de un mes, mi salario en donde yo trabajaba había cambiado. Pastor, yo ganaba una tontería. Me llama otra, o me escribe una persona dominicana y me dice, yo ganaba alrededor de 10,000 pesos dominicanos al mes. Y yo iba de mal en peor. Envié una ofrenda. Y quiero decirle que ahorita mismo Dios abrió las ventanas de los cielos. Hoy no solamente el salario me lo multiplicaron, sino que hoy yo tengo algunas cosas que Dios ha puesto en mis manos. Pastor, yo estoy girando más de 250,000 pesos al mes como entrada líquida a mi vida. Pastor, empecé a hacer mi casa, una casa hermosa. Pastor, todo empezó a moverse, todo empezó a cambiar. Yo le dije, bueno, el que no quiere oír, no oye, aunque lo suban en la cabalgadura, aunque le echen aceite, aunque le echen vino. El que no quiere oír, no oye, aunque lo lleven al mesón, aunque otros lo miren con desprecio. Hay muchos de ustedes que me están mirando, que ni en la iglesia que se congregan creen en usted. Más bien en la iglesia donde usted se congrega lo tienen sentado, porque no creen en su llamado, no creen en su ministerio, no creen en lo que Dios ha dicho en su vida. Y a usted lo tienen como un cero a la izquierda, pero usted le gusta eso, le gusta que lo tengan pisoteado, le gusta que lo tengan, y siempre pones una justificación falsa. Es que Dios no me ha dicho que me vaya de aquí. Aunque te lo dijera, no lo vas a entender. Es más, ya te lo ha dicho un montón de veces, pero nunca lo entendiste. Ya te pasó. El levita a la par. Y el levita lo que vio en ti fue, este más bien me puede quitar el puesto a mí. Es mejor que se muera. Ya te pasó el sacerdote a la par. Y lo que ve en ti es una competencia. Lo que ve en ti es alguien que le puede serruchar el piso. Y Jesús aparece y Jesús dice, esto es lo que está ocurriendo. Tú eres un doctor de la ley. Tú eres un tipo que interpreta. Dime algo de la palabra que tú puedas decir que es poderoso. Y el tipo maneja las escrituras y entonces saca un bestseller de las escrituras. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Alexa, vivo para adorarte, Koalo Zamorano. Ya pasó el levita junto a ti. Ya pasó el sacerdote junto a ti. No, usted tiene que diezmar, pues no se lo lleva el diablo. Pero tú no ves el día claro. Tú no ves la bendición de Dios. Ya se está terminando este año. Y no avanzaste. Y no has visto nada porque no has visto nada. Es hora de que te sacudas en el nombre de Jesús. Y Dios nos llamó a hacer esto. Dios nos llamó a llamar a las personas a que hagan voto por sus hijos. Hagan voto por sus hijos. Hagan voto por sus hijos. Después no digan nada. Hagan votos, hagan votos, hagan votos, hagan votos. Se va a desatar una de demonios del inframundo. Van a salir cosas raras. Viene una guerra en contra de los muchachos y de las muchachas y de la familia. Y usted lo verá. Este año que viene, 2025, va a romper récord a nivel mundial en cuanto a divorcios. Y después no diga que Dios no habló. Y después no diga que Dios no lo dijo. Por eso el Señor nos está llamando a obedecer a su palabra y a volvernos a Él. A volvernos a Él. Le echaron aceite, le pusieron vino, lo subieron a la cabalgadura que representa la unción, le pusieron aceite,
que representa plenitud, le pusieron vino, que significa libación, que es sanidad. Lo llevaron al mesón, que representa autoridad o gobierno o lugar de protección. Lo cuidaron toda una noche, pagaron un precio altísimo y después el día siguiente pagaron dinero para que lo cuidaran. Y el tipo nunca dijo gracias. Nunca miró al hombre que venía de Samaria. Usted puede decir, sí, es que entre judíos y samaritanos no se llevan. Es que la Biblia no dice que el tipo que venía de Jerusalén era judío. Dice que venía un hombre de Jerusalén. ¿Sabe qué dicen los rabinos? Que este hombre que venía de Jerusalén era un hombre que había recibido un trato de Dios, pero en el camino fue interceptado por demonios y tuvo una guerra espiritual y los demonios lo golpearon de manera que este hombre quedó debilitado. Cuando lo vieron, dijeron, este no tiene futuro, no tiene futuro. Los hermanos de México están pidiendo el número de cuenta, escríbame. Casualmente la hermana que lleva las cuentas en México va a venir al evento que tenemos aquí el 28, va a estar con nosotros. Agradecemos al Señor por eso. Escríbame, si usted vive en otro país, usted puede escribir más, pone un más. ¿Cómo se hace el más? Apriete el 0 y lo deja apretado unos segundos, se convierte en más 5023, más 506 89 19 59 23. Y escríbame y le voy a dar los números. Si va a ofrendar aquí en Costa Rica, 8919 5923, 8919 5923. Aleluya, el internet se volvió, no sé, algo pasa con el internet. Bueno, ahí se volvió a restaurar. Es tiempo de escuchar. Gracias, Pastor Marco. Usted sabe que el Pastor Marco es la persona que yo le oré a Dios por tantos años que pusiera en mi camino. Yo lo llamo, le digo, Pastor Marcos, tal cosa. Aquí tengo una hermana, que es la hermana Ana. Yo le digo, hermana Ana, necesito esto, corre, sí. Llamo a Joel y a la esposa, le digo, Joel, tal cosa. Joel dice, amén, pastor. Dios ha puesto gente en nuestro ministerio que son valiosos, valiosísimos. Yo no sería lo que yo soy si no los tuviera a ellos en el nombre de Jesús. Les bendigo, nos vemos ahorita en un ratito. El apóstol Ortieli va a estar ministrando esta noche el culto que tenemos aquí en Ministerios Unidos. Abrazos y besos para todos. Se les ama muchísimo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.